Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios. El Señor nos permite, ¿verdad?, en esta hora, nos dé ese tiempo hermoso de estar en su palabra, de poder estudiarla, de poder extraer principios que nos ayuden en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? La palabra de Dios está basada en principios. Estamos en la tercera parte de la llegada de Pablo a Jerusalén y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo fue guiado y enviado por el Espíritu Santo a una misión, pues, que iba a culminar con la muerte del apóstol Pablo. Y en el capítulo 21, versículo 37, capítulo 21, versículo 37, vamos a estudiar lo que hemos titulado Pablo inicia su defensa. Pablo inicia su defensa. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 21, versículos 37 al 40. Dice: cuando estaban a punto de meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Se hizo un gran silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea, diciendo... Hasta ahí, hermanos. Como hemos visto, hermanos, anteriormente, semanas pasadas, el apóstol Pablo llegó a Jerusalén. Inmediatamente que él llegó, fue puesto preso, fue golpeado. Una multitud enardecida que fue motivada por algunos hombres que venían de otra ciudad y que eran judíos y que ya lo conocían a Pablo, empezaron a instar a la gente para ir en contra de él. Y lo hicieron bajo una mentira, ¿verdad? Empezaron a decir que Pablo había metido a un hombre griego al templo, cuando realmente Pablo, si nosotros vemos el pasaje, él fue arrestado afuera del templo, en el atrio, ni siquiera estaba dentro. O sea, ni él mismo, siendo judío, quiso entrar en el templo. Apenas estaba en la parte de afuera del templo, pero alguien, como lo habían visto con un cristiano que se había convertido al evangelio y era griego, pues pensaron que Pablo iba a empezar a dejar que todos los cristianos griegos entraran en el templo, sabiendo que había una prohibición en la cual no se permitía que ninguno que no fuera judío estuviera adentro del templo. Pero gracias a esa terrible discrepancia que hubo por gente que estuvo instando en contra de Pablo, pues Pablo recibió de parte de la multitud una golpiza violenta, al grado que al ver toda la multitud que estaba golpeando a Pablo, los soldados salieron corriendo para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando ellos llegaron, dice que vieron que estaban golpeando violentamente a Pablo. Pablo corrió hacia los soldados y bueno, fue protegido por ellos y fue llevado a lo que le llamaban en aquel tiempo la fortaleza, que era una casa donde se estaban reunidos ahí los soldados romanos. Había cárceles y había lugares específicos para la gente que era apresada. Y una vez que es capturado y una vez que es llevado, iba entrando a la fortaleza, y entonces Pablo empieza su defensa.
Y dice la Escritura en el verso 37 que cuando estaba a punto de meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces el soldado le dice: ¿qué tú no eres aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Había habido tiempo anterior, hermanos, una persona que se había hecho nombrar profeta y había levantado una sedición en contra del pueblo romano. Sin embargo, esa sedición fue abatida, pero este egipcio, supuesto profeta, huyó. Entonces los soldados pensaron que todo ese alboroto era por causa de que ese sedicioso, que había levantado un grupo de sicarios, así se llamaba el grupo guerrillero sicarios, la palabra griega es sicariois y viene del latín sica, que significa espada o lanza. Entonces estos hombres eran gente muy agresiva que se habían levantado en un tiempo en contra de Roma, pero fueron abatidos. Pero su líder huyó. Entonces el comandante confundió a Pablo como si él fuera esa persona. Y se asombró porque se dio cuenta que Pablo hablaba griego, algo que no era común en mucha gente. Entonces le dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Tarso era la ciudad natal de Pablo, y Tarso era una ciudad en la cual era una colonia romana. Cuando él dijo: yo soy de Tarso, él se estaba identificando como un ciudadano romano. Pablo era un hombre muy inteligente. Al decirle al soldado romano que él era romano, en ese momento el soldado romano sabía que él no podía ponerle las manos encima a Pablo. Vean la astucia que tenía Pablo. Dice: yo soy de Tarso de Cilicia. Dice, entonces con eso él estaba estableciendo su vínculo de ser un ciudadano romano, pues él ahí había nacido. Esta ciudad de Tarso estaba en la antigüedad en el Asia Menor, pero era un puerto muy, muy próspero, pero con la tierra que se empezó a degradar y a hacerse menos fértil, se recorrió. Así es que quedó más o menos como a unos 15 kilómetros de la playa de distancia de la ciudad, que ahora está ubicada en este tiempo, en ese punto. Algunos le llaman corrosión, y la tierra se dejó ser fértil, y lógicamente la gente busca tierra fértil para sembrar, para establecerse. Así es que se recorrieron 15 kilómetros para poder llevar a las actividades. En ese lugar nació Pablo, en Tarso de Cilicia. Entonces él dice, con estas palabras: yo soy un ciudadano romano. Y después les dijo: pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, me llama mucho la atención cuando estoy leyendo este pasaje, hermanos, que el Espíritu Santo nos deje palabras precisas de la actitud, del carácter y del comportamiento de Pablo. Porque nosotros podemos aprender muchas cosas del apóstol Pablo. Y una de ellas, que es una de las bases fundamentales de la vida cristiana, es la sujeción. El Espíritu Santo al dejar claramente diciendo, cuando Él se lo permitió, o sea, Él le pidió hablar con el pueblo, pero Pablo no habló hasta que la autoridad, el comandante de los romanos, se lo permitió. Esto habla claramente de lo que es el carácter cristiano, que es una base fundamental
la sujeción. Pablo era un hombre, hermanos, que era un verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano es una persona que se sabe someter ante sus autoridades superiores. Y Pablo, cuando se le fue permitido hablar, entonces Pablo se puso de pie en las gradas e hizo señales con las manos al pueblo, y se hizo un gran silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea. Es decir, en aquellos tiempos se hablaba esa lengua hebrea, que no era otra cosa sino el paleohebreo o el arameo. Así se le llamaba, paleohebreo o arameo. Cuando nosotros leemos el libro de Esdras, vemos que en ese tiempo el hebreo era un hebreo asirio. El hebreo ha sufrido cambios a través de la cultura y los tiempos, y en el tiempo de Esdras era un hebreo más orientado hacia el idioma que había gobernado en ese tiempo a Israel. Y en ese tiempo estaba el arameo, y Pablo estaba hablando en esa lengua. Claramente entonces nos damos cuenta, hermanos, después vino el hebreo masorético, de los puntuadores que ahora conocemos, el hebreo actual, que ahora tiene puntos, y que había dos tipos de puntuadores, ¿verdad? Entre el idioma hebreo, la tradición hebrea, había dos tipos de puntuadores, y esos puntuadores o masoretas hicieron cambios preciosos en el idioma hebreo, porque a través de las puntuaciones unos las ponían arriba y otros las ponían abajo, pero los que ponían la puntuación arriba cambiaba el sentido del verbo, y cuando se ponía abajo era otro sentido del verbo. Los estudiosos de las escrituras que han estudiado la bibliología, los caracteres y todos los idiomas hebreos han concluido que la mejor forma de escrito bíblico del hebreo es con la puntuación abajo, porque da el sentido correcto de lo que el Espíritu Santo quiso transmitir a través de la palabra de Dios en los escritos bíblicos. Y ese es el escrito, ¿verdad?, del hebreo que está orientado en Palestina, precisamente donde creció y vivió nuestro Señor Jesucristo. Pues él empezó a hablar en este idioma paleohebreo o arameo, y eso nos hace ver claramente que el apóstol Pablo era un políglota, una persona que sabía muchas lenguas o idiomas. La palabra lengua en la Biblia es idioma. Entonces él sabía muchas lenguas e idiomas. Y entonces Pablo les habla en su misma lengua y les dice: hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Él estaba hablando ante los ancianos del Sanedrín, y se estaba refiriendo a ellos con una claridad en su mismo idioma. Con eso, Pablo estaba demostrando que él era una persona que tenía la cultura, tenía las tradiciones y tenía el conocimiento de toda la ley judía. Vuelvo y repito, Pablo era una persona muy inteligente. Por un lado, hizo la paz con los romanos y les puso muy en claro, al declararse que él era de Tarso de Cilicia, de una ciudad romana donde él ahí nació. Por lo tanto, él estaba diciendo: yo soy un ciudadano romano. De tal manera que seguramente los judíos, cuando se dieron cuenta que Pablo era romano, les temblaron las piernas, porque cualquier persona en aquellos tiempos en las leyes que atentara contra la vida de un romano iba a ser crucificado por los romanos. Lo acababan de golpear, y Pablo, con una astucia, con una sabiduría, se defiende y dice: ¿saben a quién le pegó? A un romano. ¿Y saben qué? También soy judío, porque yo me crié en Jerusalén bajo los pies
de la instrucción de Gamaliel. Por todos lados Pablo estaba poniendo en un embrollo a la gente que lo había golpeado. Imagínense que va en la calle y se empieza a pelear con un individuo y resulta que ese individuo es el hijo del presidente municipal. Pues no saben la que se metió usted. Pues básicamente era lo que Pablo les estaba diciendo a la gente, hermano. Pablo era muy inteligente. Entonces dice que les habla en lengua hebrea y les dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, dice, guardaron más silencio, que tragaron su saliva. Como diciendo, ¿qué hicimos? Él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso. Entonces, quiero que sepan que yo soy romano, pero mi religión es la judía igual que ustedes. Qué inteligente es Pablo. Fui criado en esta ciudad, dice, instruido a los pies de Gamaliel. Esta frase, instruido a los pies de Gamaliel, hace alusión a que el maestro, el rabí, el que enseñaba las escrituras, se sentaba en un banco y sus discípulos en el piso para escuchar la instrucción. A eso se refiere esta palabra, a los pies de Gamaliel. Además, Gamaliel era el maestro rabino más reconocido en ese tiempo. Era el mejor maestro, el mejor instructor, y no cualquiera podía estudiar con él. Es más, muchos del Sanedrín no habían tenido el privilegio de haber estudiado con Gamaliel. En pocas palabras, hermanos, Dios siempre usa a las personas que no son unos indoctos. Dios usa a personas doctas, a personas que tienen conocimiento. No a cualquier persona Dios usa. Muchas veces tenemos esa creencia, decimos, es que Dios a mí me llamó. Sí, muchos son llamados, pero no te falta el otro pedazo del versículo. Pocos son escogidos. ¿Y quiénes son escogidos? Aquellos que son capacitados para la obra que Dios está encomendando. Moisés no era un indocto. Él fue instruido bajo los mejores escritos y estudios de Egipto. Y muchos siervos de Dios, hermanos, así han sido llamados, porque son capaces. Entonces, es una mentira, hermano, pensar que por el hecho de que yo digo, sí, Dios me llamó, ya por eso todo va a venir en una inercia, nada más. No, hermano, tenemos que ser instruidos. Ni aún el gran león de Dios, el apóstol Pablo, negó la instrucción en su vida. De hecho, se sujetó 3 años a la instrucción de los apóstoles. Mucha gente siempre está en contra del conocimiento y critica a la gente que estudiamos. ¿Y saben por qué? La verdad, hermano, como yo ya estuve y pasé por ahí, ya sé que es por flojera y porque no queremos obedecer a Dios. Usted puede buscar en la concordancia de su Biblia la palabra conocimiento y va a encontrar más de 50 versículos donde Dios insta a su pueblo a adquirir conocimiento. Leer la Biblia no basta. Tenemos que ser instruidos. Se nos tiene que enseñar doctrina. ¿Cómo sabemos que en una iglesia se predica la sana doctrina si yo ni siquiera sé qué es la sana doctrina? Hermanos, sana doctrina no es usar la Biblia. Los testigos de Jehová la usan. Hasta los satánicos la usan. Mucha gente usa la Biblia, pero una cosa es que agarre la Biblia y acomode sus pensamientos a la Biblia,
a que se sujete a lo que la Biblia dice. Eso es otra cosa muy importante. Si nosotros queremos saber qué es la sana doctrina, la Biblia dice claramente que es la sana doctrina. Y nosotros debemos de conocer cuando alguien está predicando sana doctrina o cuando alguien solamente está ceremoniando a la gente. No se trata de producir en usted lágrimas, sino de producir en su mente y en el corazón que la semilla de la palabra de Dios quede sembrada para que su vida cambie. De nada sirve saberse 50,000 versículos si nuestra vida no cambia. De nada sirve. Si tu carácter no cambia, si tu actitud no cambia, de nada sirve. En el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y los que oyen y ponen en práctica este libro de la profecía. Entonces, no cualquiera. En el libro, en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, fíjense lo que dice la Escritura. Tito, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo está a punto de enseñarnos a todos los oyentes que estamos aquí a qué se refiere la sana doctrina. Dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras o chismosas, ¿verdad? Ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Eso, hermanos, en dos aspectos fundamentales, tanto en los ancianos y en las ancianas, es lo que se debe de enseñar. Y cada una de estas etapas, tanto de los ancianos y de las ancianas, tienen una responsabilidad en la instrucción a los jóvenes y a las jóvenes que van creciendo o desarrollándose en su edad en la que están ellos caminando. Si ustedes analizan, cada una de estas recomendaciones está orientada a la moral, está orientada al carácter, a la buena actitud y al buen comportamiento, a la obediencia, porque en la obediencia, ¿qué? Está la bendición. Y dice que tú y yo nos tenemos que sujetar. Y le manda que a las jóvenes, las mujeres adultas, les enseñen a sujetarse a sus maridos. Y habla de cuestiones como enseñar a las jóvenes a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, o sea, que barran, que trapeen, que limpien, que tengan la casa bonita, buenas, que sean buenas, ahí está el carácter, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. ¿Cuál es el propósito de cumplir con estos parámetros, tanto con los jóvenes y las jovencitas? Que la palabra de Dios no sea vituperada. Que la gente diga que tú eres un verdadero cristiano y no un chilaquil cualquiera de los que andan allá afuera. Hermanos, este mundo, dice la Escritura, en
en la carta a los Romanos, si no mal recuerdo es el capítulo 8, que el anhelo de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Y la única forma de ver la manifestación de los hijos de Dios es que a través de nosotros se manifieste el Hijo de Dios. Es decir, Cristo. ¿Cómo? En nuestro carácter, en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. Este mundo anhela ver gente de buen testimonio. Este mundo está harto de gente, de supuestos cristianos, que piensan que por venir a la iglesia son cristianos, cuando lo que Dios mandó es dar fruto. No solamente venir aquí a cantar, levantar las manos. Sí, hasta los demonios levantan las manos. Los apóstatas en un momento, dice la Biblia, levantaron las manos. Libro de los Hebreos. Gustaron el don de Dios, gustaron la iglesia. Ay, qué bonito que pasó. Ay, qué bonito. Sí, qué bien bonito la iglesia. Sí, hasta los apóstatas gustan eso, pero no dan fruto. Hermanos, nuestra vida nueva, de la cual hablan las Escrituras, es para un cambio de vida, de mentalidad primeramente. Mientras tú sigas pensando lo que estás pensando, tú eres lo que piensas. Dice el libro de Proverbios, tal es su pensamiento, tal es él. De tal manera que somos lo que pensamos. Cuando no tenemos identidad, cuando no sabemos quién fue el que murió por nosotros y lo que ofreció por nosotros y lo que dio por nosotros, vivimos sin identidad. Y entonces actuamos como gente que no tuviera a Cristo en su corazón. Cuando el mandamiento es que tengamos la mente de Cristo. Después le dice Pablo a Tito, verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué el llamado a la prudencia? Quiere decir que los jóvenes son bien imprudentes. Por eso los llama a la prudencia. Que se presten en todo como ejemplo. El ejemplo, nosotros tenemos la idea que nosotros se lo debemos de dar a ellos. Y la Biblia dice que son ellos los que deben de dar ejemplo. No podemos vivir en traumas, ¿eh? En la vida en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No podemos vivir en traumas. Que porque mi papá me trató mal, que porque mi abuelita, que porque es que el pastor, si usted supiera la vida que yo viví, sí, hermana, sí, lo que usted quiera, derrame 3 lágrimas, pero el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que usted es llamada a una vida nueva y dejar sus traumas. Yo también, igual que usted, no tuve un buen ejemplo. Yo, igual que usted también, igual sufrí, pero yo decidí volverme un ejemplo. Porque este mundo está cansado ya de malos ejemplos. Este mundo está hambriento de gente que dé buen ejemplo. Y ese es el mandato a los jóvenes. Preséntate tú en todo, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes y preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario, porque ¿a quién se quiere devorar el diablo? A los jóvenes. Se los está devorando. De manera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos, en aquel tiempo había esclavitud, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Lógicamente, hoy no hay esclavos, pero sí estamos sujetos a un trabajo donde tenemos un jefe
y nosotros no debemos de ser respondones. Eso es un mal testimonio. Tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad del trabajo, y aunque sabemos que a veces operan en injusticia, nosotros sabemos que tenemos un Dios justo y Él un día nos hará justicia. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, ¿verdad? Porque luego en los trabajos se llevan una pinza, un desarmador, andan agarrando por ahí porque pues como no le viene el dueño, pues ya tuvo este dueño y presta, ¿no? Son cleptómanos. Y dice la Biblia que la persona no debe de actuar así, menos un cristiano. Dice, para que en todo adorne la doctrina de Dios. Es un adorno, hermanos, cuando nosotros nos portamos fieles, cuando nosotros cuidamos las cosas que no son nuestras, y las cuidamos, porque ¿cómo Dios nos va a dar las cosas que son nuestras si no cuidamos las que no son nuestras? Que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para la salvación. ¿De qué tenemos que ser salvos? Mucha gente no sabe que hace 2000 años crucificaron a un hombre inocente. El justo murió por los injustos. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca y murió en lugar de los que estaban condenados a muerte. Y mucha gente no sabe que esa sangre, esa preciosa sangre, va a ser demandada un día en un juicio. Y Dios, a Él no le va a importar la religión que tú y yo practiquemos. Él solamente va a saber si el espíritu de su Hijo está en ti. La gente está pensando que van a llegar con San Pedro, ¿verdad? Y Pedro con un montón de llaves aquí. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste de bueno? Si la gente piensa que por sus bondades va a entrar al cielo, se ve directita al infierno, porque Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe en su presencia, para que nadie diga, yo estoy aquí por mi esfuerzo, porque me porté bien, porque le di al Teletón, porque yo sí fui bueno. Hermanos, la gente no sabe que no hay nadie bueno en este mundo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, dice, no hay un solo bueno, ni aún uno. Ni el Papa, ni el Papa. Está igual de pecadorzote que los demás. Pero la gente idolatra a los hombres, y ese es el problema. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La humanidad necesita salvación. ¿Salvación de qué? De sus pecados. Mentimos, chismeamos, injuriamos, pensamos mal, actuamos mal. Eso es pecado. Es más, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado para tu vida. El domingo les contaba una historia del líder del Microsoft, que dice que este hombre encontró en el metro a un señor que vendía periódicos. Le dijo, venda, regáleme un periódico, no tengo con qué pagarle. Dice, sí, ¿cómo? Anda buscando trabajo. Sí, aquí está, se lo regaló. Después de muchos años, este hombre de Microsoft, ya muy conocido, se volvió millonario. Encontró al hombre en el metro y le dijo, después de un mes de estarlo buscando, lo encontró. Y le dijo, ahora sí, pídame lo que quiera, soy millonario y estoy dispuesto a darle lo que usted quiera y pagarle lo que usted hizo conmigo. Y él volteó y le dijo, tú nunca vas a poder pagar lo que yo hice por ti. Ni con todo tu dinero que tienes vas a pagar lo que yo hice por ti. Porque yo, siendo pobre, te di lo que tenía y tú esperaste ser rico para devolverme lo que yo te había dado a ti. La bondad es algo, hermanos,
que nosotros debemos trabajar en nuestra vida y no debemos de esperar a ser ricos para ser bondadosos. Toda la vida, lo poco que tengamos y como podamos ayudar, hagámoslo de corazón. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado porque la humanidad entera, hermanos, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, va a ir directita al infierno. En el infierno, como les he contado, hay gente buena que está en el infierno. Hay gente mala que está en el infierno. Hay gente buena que está en el cielo. Hay gente mala que está en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque la gente no entiende que no es por obras, no es por ser bueno, ser malo, es por la fe en Jesucristo. Allí en la cruz había un hombre malo y un hombre malo al lado de Jesús. Los dos eran malos. Ahí no había que un ladrón bueno. ¿Un ladrón será bueno? Hermanos, la gente a veces usa conceptos que ni siquiera entienden. Ahí había dos ladrones y los dos eran malos. Pero uno se arrepintió, porque esa es la situación. Cuando nosotros nos arrepentimos, ese es el punto de conexión hacia Dios. Es cuando Dios voltea y nos da de su misericordia para poder hablar con él. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús volteó y le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él era malo. Toda su vida fue malo, fue un ladrón. ¿Qué hizo? Creyó en Jesucristo. ¿Y dónde terminó? En el cielo. Y el otro, que también era malo, ¿dónde terminó? En el infierno. ¿Por qué? Porque él no creyó. Así es que no es por obras, es por la gracia de Dios, su misericordia, y usa al Señor el arrepentimiento para que vayamos a Él, para que hagamos conexión en su gracia y Él pueda salvarnos. Y dice después Pablo a Timoteo, y nos enseña que renunciando a la impiedad, o sea, la sana doctrina nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad, a toda clase de impiedad. ¿Qué es la impiedad? La ausencia de piedad. ¿Qué es un hombre piadoso? Es una persona bondadosa, es una persona que tiene un carácter que no es común en estos tiempos. Una persona impía también es una persona que conociendo las Escrituras y conociendo la palabra de Dios, vive haciendo cosas malas. Es un impío. Y como piensa que nunca lo van a descubrir, y como piensa que nunca le van a caer en su trampa y en las cosas que está haciendo, la sigue haciendo. Lógicamente, el día que lo descubren, lo primero que hace es que se indigna. ¿Por qué me juzgas? No, yo no te estoy juzgando. Te está juzgando la Escritura, te está juzgando el juez justo, y Él te va a dar toditito lo que mereces. Y nadie te está juzgando. Tú estás siendo juzgado porque has hecho algo malo. ¿A quién llevan ante el juez? ¿Al bueno o al malo? Entonces, ¿por qué te están juzgando? Porque algo malo hiciste. Si no, no estarías ahí, ¿o sí? O se lo llevan así, no, porque se lo vieron en la calle Prieto y llévense ese negro para allá. Llévense al negro para allá. ¿Ya que no, hermanos? Lléguenlo, no vino. No te lleva por cualquier cosa, por algo estás ahí. Entonces tenemos que renunciar a la impiedad. La sana doctrina nos insta a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas cosas no proceden de Dios, esas cosas proceden del mundo. A eso, la sana doctrina nos tiene que llevar a quitar todo eso de nuestra vida. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice ¿por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. La palabra redimir significa dar el pago de nuestra deuda que teníamos por causa de nuestros pecados para con Dios. Y Él en la cruz pagó el precio. Él se puso en nuestro lugar. Nosotros deberíamos estar siendo crucificados de haber padecido y sufrido lo que Cristo hizo, pero Él se puso en nuestro lugar. Por eso la gente que no recibe el ofrecimiento de redención de Dios, de aceptar ese sacrificio en la cruz, es condenado eternamente al infierno. Por eso la gente va a ser condenada, porque no aceptó el ofrecimiento. Es como si vas a un restaurante y te atascas de barbacoa, ¿no? Y comes toda la barbacoa, te avientas 3 kilos, le dices, pásame la cuenta, y le dice, llega el mesero y le dice, ya fue todo pagado. No, yo tengo que pagar, a ver, dime cuánto fue. O sea, así está la gente. El Señor les está ofreciendo todo de una forma gratuita y la gente no quiere recibir lo que Dios hizo. No, es que eso es una religión. Jesucristo no es religión. Punto número 1. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación íntima con Dios, el Creador, el que nos hizo, el que nos bendijo, el que pagó por nosotros en la cruz. Eso es lo que Dios está ofreciendo a la humanidad, y la humanidad lo está rechazando. Dice que debemos de guardar la esperanza bendita de la manifestación del gran Salvador Jesucristo, el quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le dice en el 15, aquí está, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Ay, pastor, es que usted habla bien fuerte. Bueno, aquí dice que yo te tengo que hablar, exhortar y reprender, si es necesario, con toda autoridad. Entonces, si tú estás en desconforme, pues ve con Dios y reclámale a Él, porque a mí es lo que me está mandando a hacer. Nadie te menosprecia. Así termina, hermanos, este pasaje que habla la primera parte, hermanos, de la sana doctrina. La segunda es la explicación de la doctrina de la justicia por la gracia, que está más adelante, usted lo puede ver. Y la tercera parte son las instrucciones que Dios da a la iglesia a través de Pablo. Esa es sana doctrina. Toda persona que le enseña a la gente a cambiar de vida y a dejar sus pecados está enseñando sana doctrina. Pero mucha gente dice, es que en esas iglesias no enseñan sana doctrina. Aquí es sana doctrina para ti. A ver, primero explica, ¿cuál es el concepto que tú tienes de sana doctrina? Porque pues por ahí vamos empezando. Porque si no sabes ni siquiera qué es la sana doctrina, pues entonces ¿cómo te atreves a criticar? Dice por ahí un diccionario teológico que la sana doctrina es la verdad extraída del texto bíblico, enseñada fielmente en su totalidad y en su contexto para la edificación del creyente y el cuerpo de Jesucristo. Eso es conceptualmente lo que significa sana doctrina. Así es que, hermanos, mucha gente a veces no sabe ni lo que anda. Y es triste, porque pues los encontramos que andan mal. Así que, vamos, hermanos, el apóstol Pablo, cerrando este paréntesis, el apóstol Pablo sabía lo que hacía y sabía lo que enseñaba.
Él no estaba enseñando algo por él mismo. Así que Pablo los hace callar y les explica. Y lo primero que hace Pablo es ubicarlos qué era lo que habían hecho. Acaban de golpear a un ciudadano romano. Y si yo fui instruido a los pies de Gamaliel, yo no puedo decir mentiras ni enseñar mentira. Porque si no, Gamaliel no me hubiera enseñado a mí. Así que, si usted va a llevar a su hijo a una escuela, usted lo lleva a cualquier escuela. No, ¿verdad? Si usted tiene la posibilidad, lleva a su hijo a estudiar a la mejor escuela. Y si tiene la lana, le paga la mensualidad en el TEC de Monterrey. Porque ¿qué está esperando de su hijo? Que él aprenda lo mejor posible para su vida. Amados hermanos, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta vida. No sabemos tampoco cuánto tiempo vamos a estar en X o Y iglesia, porque nunca la iglesia va a ser el problema. El problema siempre somos nosotros, que no tenemos el crecimiento, el desarrollo y el carácter para nosotros desarrollarnos como hijos de Dios. Pero una cosa sí le voy a recomendar. No le entregue su vida espiritual a cualquier líder espiritual. Asegúrese que esa persona es una persona que está capacitada, que es sabia, que tiene inteligencia y que ha sido llamada por Dios. No le entregue su vida espiritual a cualquiera, porque el camino de Jesucristo es un camino de vida o de muerte. Esa es mi recomendación. Dice el apóstol Pablo: yo fui instruido a los pies de Gamaliel, versículo 3, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Dice, celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes. O sea, Pablo le dice, el mismo sentimiento que ustedes tenían y la misma instrucción que ustedes tienen, yo la tengo. Y también era celoso igual que ustedes con respecto a la ley. Y dice el 4, yo perseguía este camino. Recordemos, amados hermanos, anteriormente ya estudiamos el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 2, dice la Biblia que a los seguidores de Cristo se les llamó los del camino. Hay varios conceptos. Uno de ellos dice que se les llamó los del camino porque Jesucristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice una opinión. Otra opinión dice que se les llamó de los del camino porque en la diáspora significa el punto de la historia entre la vida de los cristianos cuando fueron esparcidos por la persecución. A eso se le llama diáspora. Cuando ellos fueron esparcidos y fueron enviados a todas las ciudades, en ese momento, y de los cuales Pablo de Tarso era el perseguidor número 1 de los cristianos, ellos fueron enviados a diferentes ciudades y en los caminos iban predicando, por eso les llamaron los del camino. Esa es otra opinión. Sinceramente, hermanos, no nos interesa. Lo que nos interesa realmente es que ellos cumplieron el propósito de Dios, predicando el Evangelio en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y dice que él perseguía a los del camino hasta la muerte. Fíjense que cuál era el corazón de Pablo para con los cristianos: matarlos. Y dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y dice después, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron ahí, para que fueran castigados. ¿Saben lo que está apelando Pablo? Les está diciendo a la gente, ustedes ancianos, todos ustedes
fueron testigos de que yo soy ese hombre, que a ustedes me dieron cartas para ir a perseguir a los cristianos. Hoy me están golpeando, hoy me están atacando, pero yo quiero decirles que yo también era igual que ustedes. Es como cuando nosotros le decimos a la gente, amados hermanos, yo antes hacía lo que tú hacías, yo antes pensaba como tú pensabas, yo antes hablaba como tú hablabas, pero ¿qué crees? Cristo me cambió. Hoy soy una nueva persona. Eso les estaba diciendo Pablo. Él estaba trascendiendo la cultura, la tradición, a través de su testimonio, a través de decirles, yo era como ustedes, pero ya no soy así. Entonces les dice, pero aconteció, versículo 6, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Mucha gente dice, agarra este versículo para decir, ¿ya ves cómo sí se puede caer la gente al suelo? Sí, pero ¿qué dijo antes? Que lo rodeó una gran luz. Yo no veo que cuando la gente esté cayendo haya una gran luz. Así es que no me vengan con esas cosas. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Porque la gente no se da cuenta, hermanos, que al atacar el Evangelio y a los hijos de Dios, que somos los que estamos predicando el Evangelio, lo único que están haciendo es atentar contra Jesucristo. Pueden matar a muchos cristianos, pueden prohibir la Biblia, pueden burlarse, pero cuando esté delante de Él, el Señor y el Jesucristo les va a decir, lo que tú hiciste, me lo hiciste a mí. Pablo está diciendo precisamente eso y le está escuchando de labios del Señor. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús de Nazaret había muerto en una cruz. No habían creído que Él había resucitado. Así que Pablo está dando el fundamento básico de la fe cristiana. En pocas palabras le está diciendo a los del Sanedrín y a todos los que lo estaban escuchando que Cristo vive, que Él había resucitado y Él había hablado con Él. Porque la resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo. Cuando haya alguien, no que especule, que demuestre fehacientemente que Cristo no resucitó, el cristianismo se acaba. Pero han pasado más de 2000 años y no ha existido nadie, ni un científico. Ellos han hecho especulaciones, pero nadie ha comprobado lo que ha dicho. Sin embargo, en la Biblia hay testigos de gente que vio, palpó, convivió con Cristo después de que Él había resucitado. Amados hermanos, un loco, una persona racionalmente bien, no da su vida por un loco. Hay gente que tacha a Jesús de loco. Bueno, a esa gente yo les pregunto, ¿tú morirás por un loco? No, ¿verdad? Pues tampoco Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie de los que después de 2000 años murieron por Cristo morirían por un loco. Ellos sabían que verdaderamente Jesucristo había resucitado. Si no ellos, no habrían muerto por Jesús. Yo dije, dice el verso 10, ¿qué haré, Señor? Lógicamente en las traducciones al español nosotros no podemos notar una cosa muy importante en este pasaje. Por eso nos toca a nosotros los pastores hacerle exégesis y todo eso para descubrir esos pequeños detalles. Al principio, cuando él cae al suelo, cuando iba a Damasco, dice, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor ahí es jefe, líder, pero la palabra Señor que está más abajo significa curios. O sea, Pablo ya estaba llamando a Jesucristo Dios.
¿quién eres, Curios? ¿Quién eres, Dios? Y el Señor, el Curios, o Dios, o Jesucristo, que es Dios, dice, me dijo, levántate y vete a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se está ordenado que hagas. Amados hermanos, la pregunta más sabia que un cristiano puede hacer a Dios es, ¿qué debo decir? Comúnmente cuando nosotros hablamos con Dios, le estamos pidiendo que, Señor, ayúdame para el gasto, tráeme una tele, concédeme de viaje, y siempre le estamos pidiendo cosas. Pero créame cuando le digo que la mejor forma de acercarnos a Dios es cuando estamos humillados y le pedimos a Dios permiso de hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Porque nos estamos nosotros humillando, sometiendo y reconociéndolo a Él como el Señor de todas las cosas. Estamos poniendo por encima lo que Él, sus necesidades de Él eternas, que mis necesidades perecederas, que no tienen ningún valor más que vanidad en este mundo. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dice el Señor, porque cuando Él ve que la persona está sometida, humillada y es humilde delante de su presencia, el Señor da instrucciones. Es increíble, de verdad, como Dios viene a tu mente y te dice, esto es así, 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 así. Y luego sucede, te quedas sorprendido y dices, Dios, tú ya me lo habías dicho. Si yo te lo dije, nada más que tú fuiste un incrédulo. ¿No? Amados hermanos, Dios, aunque Él está interesado en nuestra vida, desea muchas cosas buenas para nosotros, Él siempre va a enviarnos a llevar a cabo cosas eternas, cosas para su reino, cosas que trasciendan eternamente en el reino de Dios. Sí, Él te puede dar un coche, te puede dar una casa, te puede dar una pantalla grande, sí, pero es mucho mejor hacer las cosas eternas de la voluntad de Dios. Y Dios le da instrucciones precisas a Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, que tú persigues. Dice, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron lo que estaba hablando. No entendieron la voz. El que hablaba conmigo. Yo dije, Señor, ¿qué haré, Señor? Él me dijo, levántate. Vean estas, hermanos, cuando uno tiene una verdadera relación con Dios, tú le hablas y Él te habla. Así de simple, es la comunicación, es la regla básica de la comunicación. No es que Dios no nos hable, es que nuestro oído espiritual no ha sido ejercitado. Dios habla y no lo escuchamos porque no estamos ejercitados en nuestro oído espiritual. La única forma de poder escuchar la voz de Dios es que estemos postrados y le estemos pidiendo a Dios continuamente que nos ayude a oírlo, que disponga nuestro oído para escuchar su voz. Pero como nosotros somos seres humanos, esperamos escuchar, levántate. Eso no va a pasar. Él va a hablar a tu mente y te va a confirmar en tu corazón que Él es. Yo te estoy hablando y te está hablando quieto. Y le dice, levántate. Levántate. Esa palabra levántate tiene una connotación y es que lo está instando a salir de la condición en la que está. Tenemos una naturaleza caída y hasta que nos convertimos, hasta como Pablo, tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida verdaderamente cambia. Cuando nosotros no tenemos un encuentro con Jesús verdadero, nuestra vida no cambia. Seguimos siendo los mismos chismosos, los mismos mentirosos, los ladrones, los pérjuros, los adúlteros que hemos sido. Todos seguimos igual porque no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Jesús. Su vida cambia
Y lo primero que hace para que su vida cambie es que se sujeta al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Está sujeto a Dios. Un verdadero cristiano, quien verdaderamente se ha encontrado con el Señor, es una persona que se sujeta a Él. Es una persona que no hace su voluntad, hace la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pastor, ya hace frío, ¿cuándo va a acabar? Espérese hasta las 12. Ya vamos a acabar. No se espante. Dice Pablo en el verso 11, como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente. Amados hermanos, estar en la presencia de Dios es estar ante su luz, es estar ante su presencia. La luz prevalece ante las tinieblas. La luz nos aclara nuestro pensamiento y nuestro corazón. La luz, cuando alguien está expuesto a la luz, sale todo lo malo de nuestra vida. Hace que nuestro corazón, nuestro ser, se someta al Dios vivo y verdadero. Y dice, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Romanos 10 dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son guiados estos son hijos de Dios. Ser guiado por Dios es precisamente esto. Es como un ciego que no sabe a dónde va y necesita ser guiado o llevado al lugar preciso al que debe de ir. No hay mejor forma de caminar con Dios que ser guiado por Él. Dios usó a unos seres humanos mortales para llevar a Pablo a su propósito. Amados hermanos, Dios usa a seres humanos normales, imperfectos, como nosotros los pastores, para llevarlos a ustedes a su propósito. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El que había sido expuesto a la gloria de Dios era Pablo, él era el único ciego. Pero los mortales que iban con él, interinamente fueron usados por Dios para llevar a Pablo a su propósito. Nadie, hermanos, puede ser llanero solitario. Es más, hasta el llanero solitario tenía a toro. Nadie puede decir, no, es que a mí Dios me habla solo y allá en mi casa. ¿Sabes que te estás endemoniado? Es lo que tienes. Y el que te habla no es Dios, es el diablo. Somos parte de Dios. A ver, échate una mano y avíntala para allá. Somos un cuerpo. La Biblia dice que somos un cuerpo y debemos de pertenecer a un cuerpo y debemos ser enseñados y guiados por alguien del cuerpo. Entonces, esa gente está siendo engañada por el diablo. Si aquí Dios usó a los que iban con Pablo y ellos no eran convertidos y los usó para el propósito, para guiar a Pablo a Damasco y llevarlo al propósito que tenía Pablo con Dios, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué dejamos que Satanás meta tonterías en nuestras cabezas y nos separe de la presencia de Dios y nos separe de su iglesia, que es lo más hermoso que hay en esta tierra? La gente que habla de la iglesia, yo creo que nadie le ha enseñado a esa gente. Número uno, que la iglesia es la esposa de Cristo. Yo le pregunto a los esposos, ¿qué pasaría si escucharan en la calle a alguien hablar mal de su esposa? Que escucharan críticas de su esposa, ofensas de su esposa, injurias de su esposa, que le dijeran a su esposa, esa mujer es una hipócrita. Amados hermanos, esa gente no tiene temor de Dios. Ojalá Dios tenga misericordia de esa gente, porque está hablando mal de la iglesia de Jesucristo.
¿Y qué si en el día de la redención, en el día en que el Señor les va a pagar a cada quien por sus obras, se presenta esa misma gente y dice, sí, pero tú, esa gente que iba a la iglesia, esa gente que estaba ahí, eran unos hipócritas, Señor. Yo los vi. Esa que está ahí vestida de blanco, que le pusiste un manto blanco, era una chismosa. Ese que está allá se la pasaba dormido en el culto. Aquel que está allá, que levantaba las manos y lloraba, allá en su trabajo robaba y hacía cosas así. Y el Señor le diga, ¿y a ti qué te importó si yo pagué con mi sangre por ellos? Mientras que ellos van a la gloria, tú te vas atado de pies y manos al infierno. Porque debiste de haber aprendido que ellos no están por ser buenos. Yo los redimí con mi sangre. Yo pagué el precio por ellos en la cruz, por adelantado. No importándome a mí sus pecados, ni presentes, ni pasados, ni futuros. Porque ellos son seres imperfectos, por los cuales yo me gocé y me alegré de dar mi vida por ellos. Entonces, esa gente va a ver la realidad de su vida. Nosotros, no estamos por Dios. Y cuando no tenemos deseo de venir, y cuando hemos fracasado, y cuando le hemos fallado a Dios, así de sucios y de mugrosos como estamos, tenemos que venir delante de Dios, porque su gracia es muy grande. Y tenemos que venir a pedirle perdón, a humillarnos, porque Él no nos va a desechar nunca. No importa lo que hayamos hecho, porque Él pagó por adelantado por cualquier pecado en nuestra vida. Solamente que a veces nosotros estamos siendo engañados por el diablo y no queremos arrepentirnos y nos sentimos indignos. Sí, pues nadie es digno. Nadie está por bueno. Sí tenemos muchas fallas, sí tenemos muchas imperfecciones, pero lo más glorioso es que Cristo está en nosotros y Él nos ama. Y Él siempre nos va a perdonar siempre y cuando nosotros queramos el perdón que Él nos ofrece gratuitamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Y aunque nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Y aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Porque así Dios lo ha establecido en su gracia. Porque Él es bueno. Sí, me siento sucio. Sí, me siento pecador. Pero yo debo de saber que hay una gracia más grande que cualquier pecado. Solamente necesito arrepentirme, humillarme y decirle, Señor, no soy digno de ser llamado tuyo. He pecado contra el cielo y contra mí. Me he ido como el perro a comer de mi boca. Y me he revolcado como la puerca lavada. Pero a pesar de eso, Señor, yo creo que tú me puedes perdonar. Y cuando eso pasa, cuando entendemos eso, estamos viviendo en una gracia eterna. Una gracia que ni siquiera los ángeles tienen y que nosotros, hermanos, sí tenemos. Dice la Biblia, gracias hermano, como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco, llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces, uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí estaban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y escucha esto porque es glorioso. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Se da cuenta cómo Dios no usa a cualquier persona? Cuando Él está buscando propósitos eternos, debe de ser gente con buen testimonio y gente que es reconocida porque conoce las Escrituras, la ley de Dios, tiene conocimiento de la palabra,
Y ese conocimiento de la palabra lo ha llevado a tener buen testimonio. Así que cuando Pablo fue sanado por Ananías, usado por Dios, la primera pregunta que me surgió, hermanos, es: ¿por qué Jesús, cuando lo tiró allá, cuando venía llegando a Damasco, por qué no lo sanó de inmediato? ¿Por qué tuvo que usar a un hombre, aunque tenía conocimiento de la palabra de Dios, aunque tenía buen testimonio, no dejaba de ser un hombre imperfecto? ¿Por qué tuvo que usar a un hombre imperfecto? ¿Por qué Dios nos usa a nosotros siendo imperfectos? ¿Por qué a veces Dios ha obrado milagros y prodigios a través nuestro cuando nosotros no tenemos nada bueno en nuestra vida? Y después dice la Biblia que cuando Él recobró la vista, al instante, porque ese es el poder de Dios. El verdadero poder de Dios es una sanidad instantánea. No es la que andan predicando allá afuera. La sanidad de Dios, los milagros de Dios son instantáneos. Y cuando leí este pasaje, me decía el Señor: fíjate bien, observa, lee una vez, lee otra vez, lee otra vez. Y leí varias veces la última parte, porque aquí hay una gran verdad. Dice: y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Es decir, lo primero que Jesús le mostró a Pablo después de su encuentro con él, después de esperar la obediencia de Pablo y ser guiado por gente al propósito por el cual él necesitaba, lo primero que Jesús le dejó ver fue a un hombre conocedor de la ley igual que él, pero con una gran diferencia. Ananías practicaba la palabra. En el libro de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia es reconocida por dos cosas especiales. Es la única iglesia, junto con la iglesia de Esmirna, que el Señor no le reclama nada. Pero especialmente la iglesia fiel, que corresponde a la iglesia de nuestro tiempo, Filadelfia, le dice que ella hacía dos cosas: que ella guardaba su palabra y la ponía por obra. Guardar la palabra es sinónimo de retener, de estudiar y de aquilatar la palabra de Dios en tu vida. Hay mucha gente en este tiempo que conoce la Biblia y sabe muchos versos, y a veces hasta se atreven, sabiendo poquitos versículos o algo de la Biblia, a querer abrir una iglesia. ¡Qué error tan grande! Pero no sabe poner en práctica la palabra de Dios. Entonces Dios me dijo: pon mucha atención y explica esto a la iglesia, la importancia que es que conozcas la palabra de Dios, pero que la pongas en práctica. Pablo, igual que tú, él conoce las escrituras, la ley, así como lo dijiste antes. Pero ¿sabes qué? Ananías sí pone en práctica la palabra de Dios, y tú estabas ciego porque era tu condición espiritual. Aunque tú decías que veías y aunque tú decías que hacías lo correcto, quiero decirte que esta es tu condición espiritual. Tú eres ciego. Aunque conoces mucha ley, mucha Biblia, eres un ciego si no pones en práctica la palabra de Dios. Hermanos, no basta conocer la Biblia. Por eso yo siempre he dicho: no me espanta la gente que sabe mucha Biblia. Yo siempre quiero ver cuál es su testimonio, cómo practica la palabra de Dios. Hermanos, es el ejemplo de este bendito libro que Dios nos dejó a través del libro de los Hechos del apóstol Pablo. Este pasaje se puede predicar de muchas formas. Lo he escuchado de muchas formas.
En todas que he oído a los predicadores enseñar este pasaje, uno de ellos mi pastor y algunos otros predicadores, en todas he salido edificado. Pero créanme cuando les digo que nunca sales más edificado cuando es el mismo Espíritu Santo que te enseña lo que hay aquí y te deja ver cosas que a lo mejor tú nunca habías visto y habías escuchado en otro predicador. Tu espíritu recibe un aliento de vida verdaderamente glorioso. Te sientes con fortaleza, te sientes con ánimo, te sientes con un deseo de seguir aprendiendo, te sientes con un deseo de practicar esto que Dios te está enseñando y te sientes sobre todas las cosas con un bendito agradecimiento porque tú no puedes comprender cómo tú, siendo una persona tan imperfecta, Dios siembra una semilla tan preciosa en tu mente, en tu corazón, con el único propósito de que al final de tus días esa semilla crezca y tú un día termines en el reino de Dios. Eso es precioso.